Se aproxima a toda la humanidad una prueba muy grande, tanto que en toda la historia de sus siglos y edades no ha tenido semejanza. Es un tiempo de gran tribulación, en el que no valdrá a los hombres todo su poder, su oro ni su sabiduría para contener el peso de la divina justicia. Surgirán acontecimientos que a los orgullosos y engrandecidos les parecerán absurdos e ilógicos. Se acerca esa hora en que veréis que los pueblos se conmuevan ante acontecimientos extraños y sorprendentes. Grande será la transformación que sufra la humanidad en breve plazo. Instituciones, principios, creencias, doctrinas, costumbres, leyes y todos los órdenes de la vida humana serán conmovidos desde sus cimientos. Una conmoción de orden espiritual será entre la humanidad como está profetizado, y entonces los hombres despertarán para volver a mí. Los caminos están siendo preparados. Pruebas y acontecimientos extraordinarios sacudirán al mundo, y serán voces de justicia que llamen a los hombres a la regeneración y a la meditación. La humanidad se encuentra dividida espiritualmente en religiones, sectas, doctrinas e ideologías, y yo demostraré el poder de mi palabra uniéndolas. Antes que esto sea, el mundo se depurará, y los espíritus se estremecerán como los bosques al soplo del huracán. Todo a su tiempo se cumplirá, porque todo lo que se ha profetizado ha tenido siempre una profunda razón de ser, aunque los hombres han dudado cuando aquel anuncio les ha sido revelado mucho tiempo antes de su cumplimiento. Aún hay acontecimientos que están aún por venir y que no fueron anunciados en aquellos tiempos, porque esas profecías las tenía reservadas el Señor para darlas a conocer en este tiempo. Sois como arbustos, que a veces tienen ramas tan secas y enfermas que necesitan del corte doloroso de la poda para apartar vuestros males y haceros recobrar la salud. Mi justicia de amor viene a arrancar del árbol humano las ramas enfermas y secas que carcomen su corazón. Todo esto habrá de surgir en los hombres cuando el hambre y la sed les hayan llevado hasta los límites de su resistencia, cuando abatida su soberbia se confiesen arrepentidos delante de su Señor, cuando desciendan de sus tronos y de sus sitiales, desde donde me han ignorado y me han juzgado y negado, para que arrepentidos de sus errores vuelvan sus ojos hacia mí y me hablen como hijos a un Padre que les ha estado esperando por siglos para colmarlos de su amor. Humanidad, ¿queréis que sea el dolor quien os siga enseñando a lo largo de vuestra vida? Yo quisiera que siempre fuera el amor del Maestro el que os muestre el camino y la finalidad de la vida. Pero vosotros habéis preferido que sea el dolor el que os enseñe. Ya pasaréis de ese amargo Maestro a recibir las lecciones del que os enseña con dulzura. Yo os anuncio que veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades, que son la consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad, de materialismo y de bajas pasiones. Verá este mundo la presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas
y aun de sus países en busca de salvación. Las lluvias devastarán como el diluvio de aquel tiempo. En verdad, 3/4 partes de la tierra serán tocadas. A ellas el dolor les lavará. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Libro de Daniel. Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el mundo. La tierra se estremecerá, y el sol hará caer sobre este mundo rayos candentes que quemarán su superficie. El dolor será tan grande entre la humanidad que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, y la tierra, hoy fecunda, por un tiempo se volverá estéril. Se desatarán las epidemias y gran parte de la humanidad perecerá. Veréis las guerras más terribles y habrá pugna entre diferentes religiones y doctrinas. Veréis el hambre, la peste y la muerte arrasar naciones y ciudades, marcando todo ello el final de una era. Todavía falta que las enfermedades extrañas aparezcan entre la humanidad, confundiendo a los científicos. Y cuando el dolor llegue a su máximo a los hombres, aún tendrán fuerzas para gritar: ¡castigo de Dios! Mas yo no castigo. Sois vosotros los que os castigáis al apartaros de las leyes que rigen a vuestro espíritu y materia. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. Cuando todo esto sea, y el hombre de ciencia con todo su poder se sienta impotente y pequeño para contener las fuerzas desatadas que siembran justicia por doquiera, retrocederá horrorizado de su obra y al fin exclamará: Señor, eres tú, es tu presencia, es tu voz, es tu justicia la que está manifestándose. Yo no combato la ciencia, puesto que yo mismo la he inspirado al hombre. Lo que censuro es el fin para el que a veces la aplicáis. Hoy os parecen muy lejanas todas estas profecías. Sin embargo, su cumplimiento está próximo. Muchas calamidades sufrirá el mundo, pero esos sufrimientos serán para bien de la humanidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Será un hasta aquí a la carrera desenfrenada de maldades, egoísmo y lujuria de los hombres. Así vendrá un equilibrio, porque las fuerzas del mal no podrán prevalecer sobre las fuerzas del bien. La purificación tiene apariencia de castigo sin serlo, porque viene siempre a tocar lo más sensible, lo más delicado y querido, pero en realidad es medio de salvación para el espíritu alejado o perdido del camino. Quien juzga materialmente no puede encontrar nada útil en el dolor. Quien juzga que lleva consigo un espíritu que vive eternamente, extrae del mismo dolor luz, experiencia, temple y regeneración. El tiempo pasa, y llegará un instante en que esas grandes pruebas comiencen a aparecer y huya del mundo hasta el último resto de paz que no retornará hasta que la humanidad haya encontrado el camino de mi ley, escuchando esa voz interior que le dirá a cada momento: Dios existe, Dios está en vosotros, reconocedlo, sentidlo, reconciliaos con Él. Yo dejaré que los hombres lleven su perversidad hasta un límite, hasta donde se los permita su libre albedrío, para que, horrorizados ante su propia obra, sientan en su espíritu el verdadero arrepentimiento. No quiero atemorizaros con esta alerta, sino prevenir a quienes moréis en la tierra en ese tiempo de pruebas. Tengo que hablaros así,
porque vuestro mundo vive envuelto en guerras de toda índole. Cuando las pruebas llegan al mundo, siempre le sorprenden impreparado. Para haceros comprender el error en que vivís, cuando los elementos y toda la creación den pruebas y manifestaciones de mi justicia, no lo toméis como un castigo. Si los elementos se muestran hostiles e inclementes, es porque entre ellos y los hombres no existe armonía. La naturaleza reclama al hombre sus profanaciones. Por ello, los elementos han sido desatados. Con ello, la naturaleza no busca la destrucción de quienes la profanan, solo busca la armonía entre el hombre y todas las criaturas. Si cada vez se manifiesta mayor su justicia, es porque las faltas de los hombres y su falta de armonía con las leyes es mayor también. En su soberbia, los hombres han querido someter a la misma naturaleza y a sus elementos, sin darse cuenta de que ellos se tornarán en jueces para castigar el orgullo y la temeridad humanas. La mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que detenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad. Mas debéis tener cuidado, oh pueblos y naciones de la tierra, porque si continuáis provocando a los elementos, recibiréis cuando menos lo esperéis la respuesta dolorosa y justiciera. Provocáis al aire, al fuego, a la tierra, al agua y a todas las fuerzas, y ya sabéis cuál será vuestra cosecha si no rectificáis a tiempo para lograr detener a los elementos desencadenados por vuestra insensatez. Estáis provocando demasiado a la naturaleza, y como sois los pequeños que se sienten grandes, viene mi palabra para advertiros del peligro en que os encontráis. ¿En dónde está vuestra razón? Grande solo puede ser por el espíritu, y sabio solo el que va por el camino de la verdad. El hombre, desde su trono orgulloso, quisiera someter todo al poder de su ciencia e imponer su voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales, mas no lo ha logrado, porque hace tiempo que rompió sus lazos de amistad con las leyes espirituales. No quisiera el Padre presentarse con reclamos. Cuando la humanidad viva de acuerdo con la obediencia a mi ley, como las demás criaturas viven, conocerá en este planeta la imagen de la vida eterna. Después del nuevo diluvio, brillará el iris como símbolo de paz, y un nuevo pacto espiritualmente hará la humanidad con su Señor. Hoy concebís que mi justicia os castiga desatando los elementos para sembrar la desolación, el luto y el hambre. Sin embargo, algún día comprenderéis que han sido vuestras obras insanas las que han desatado sobre vosotros esta justicia. Sólo cuando los elementos manifiestan mi justicia es cuando se estremecen los hombres, mas no porque comprendan que es la voz de mi justicia la que les habla, sino porque temen por su vida o por sus bienes terrenales. La mano del hombre ha desatado la justicia sobre sí. En su cerebro se agita un torbellino, en su corazón ruge una tempestad, y todo esto se manifiesta también en la naturaleza. Los elementos se desencadenan, las estaciones se hacen inclementes, aparecen y se multiplican las plagas. Es menester que el hombre apure el cáliz que ha llenado. Por ahora, aún tendrán que ser tocados por los elementos en muchas formas, hasta ser convencidos de que existen fuerzas superiores ante las cuales el materialismo del hombre es muy pequeño. Lo que los profetas hablaron se cumplirá en este tiempo. Mi nueva palabra llegará ante filósofos y teólogos. Muchos se mofarán de ella y otros se escandalizarán, pero nunca el escepticismo del hombre
me ha herido. Hoy aún atribuyen estas manifestaciones a simples fenómenos de la naturaleza. Mas llegará el momento en que los ministros de las religiones y los hombres de ciencia y del poder se pregunten llenos de temor: ¿será en verdad la justicia del Señor que llama a nuestras puertas? ¿Será el tiempo de su presencia entre nosotros? Mucho de lo que en este tiempo os he hablado es profecía que se refiere a tiempos próximos a veces, y a veces a tiempos del futuro. Por eso muchos hombres no querrán dar importancia a este mensaje divino. En cambio, esta palabra surgirá llena de luz entre la humanidad de los tiempos venideros, que verán y encontrarán en ella grandes revelaciones, cuya exactitud y perfección dejarán maravillados a los mismos hombres de ciencia. Voy a probar a la humanidad que sus problemas no se resolverán por la fuerza, y que mientras haga uso de armas destructoras y homicidas, por terribles y fuertes que ellas parezcan, éstas no serán capaces de hacer la paz entre los hombres. Al contrario, traerán como consecuencia mayores odios y deseos de venganza. Humanidad, la guerra acecha vuestro mundo. No dejéis que el hambre, la peste y la muerte penetren entre vosotros. Si faltare fuerza a vuestra fe, tendréis que mesar de desesperación vuestros cabellos al ver a vuestros hermanos matándose, a vuestros hijos sufriendo el hambre. El agua que bebáis será amarga. Vuestros montes y vuestros valles se secarán, y los árboles no darán frutos. Cuántas y espantosas guerras esperan a la humanidad, mucho más aterradoras que las que han pasado, en las que el furor de los elementos desencadenados se confundirá con el estruendo de vuestras armas. El mundo será pequeño para contener en su seno tanta destrucción. Todo ello traerá como consecuencia que los hombres, habiendo llegado al máximo de su dolor y de su desesperación, se dirijan suplicantes al Dios verdadero, al que no quisieron llegar por el camino del amor, para pedirle su divina paz. Del oriente al occidente se levantarán las naciones desconociéndose, y del norte hacia el sur también se levantarán para encontrarse todas en la encrucijada, con cuyo choque se producirá una inmensa hoguera en la que arderá el odio, se extinguirá el orgullo y se consumirá la mala hierba. Todavía veréis a un poderoso lanzarse sobre otro poderoso para destruirle y quedarse como señor de la tierra. No se dan cuenta de que ese poder que buscan no va a serles concedido, porque están traspasando los límites del libre albedrío. Cuando al fin de la lucha quede uno de pie y quiera lanzar el grito de victoria, contemplará que su reino es de ruinas y cadáveres, que su imperio es de miseria y de muerte, y ese será el fin de las guerras en el mundo. Mirad la guerra, el hambre, la peste y la muerte como un tétrico cortejo que va de pueblo en pueblo, sembrando el luto, la desolación y el exterminio. ¿En dónde está vuestra civilización, humanidad? Este es el tiempo de haceros comprender que el uso que habéis hecho de vuestro libre albedrío es equivocado. ¿Cuándo entenderéis que el dolor existe a causa de vuestros pecados, y que es el propio hombre quien se sentencia y castiga a sí mismo? ¿Estáis tan familiarizados con el pecado
que vuestra vida llega a pareceros lo más natural y normal. El egoísmo, el odio y el fanatismo, la idolatría, el materialismo y las bajas pasiones forman parte de vuestra vida. La nueva Sodoma está en toda la tierra, y es menester una nueva purificación. El pecado se ha multiplicado, ofuscando la mente y el corazón. Pocos son los que oran por los que se extravían del sendero, y menos los que consagran parte de su vida para combatir el mal. Las religiones se desconocen y se desgarran entre sí, y los vicios toman fuerza entre los hombres. Existe división en el seno de las familias. El dolor será el cáliz que devuelva a los hombres la sensibilidad, la nobleza, la limpidez y la espiritualidad. Mas en verdad os digo que no será vuestro Padre quien os ofrezca ese cáliz. Sois vosotros los que lo habéis llenado y quienes lo habréis de beber, para que lleguéis a conocer el sabor del fruto de todas vuestras obras, y después de ese juicio podáis levantaros a la vida verdadera, cuya senda estará iluminada por la luz de la conciencia. Hoy me encuentro con una humanidad desfalleciente en lo espiritual, a causa del abuso que ha hecho del don del libre albedrío. Yo tracé un camino de justicia, de amor, de caridad, de bien. El hombre ha creado otro aparente de luz, el cual le ha conducido al abismo. Estáis siempre preocupados por los bienes de la tierra. Os conformáis con lo primero que llega a vosotros, o sea, un poco de tranquilidad en el corazón, un techo seguro, un poco de salud corporal, el calor de los vuestros y un puñado de monedas. No os digo que despreciéis los bienes de la tierra, no, pero tampoco que los prefiráis a los dones del Espíritu Santo. Hoy concebís que mi justicia os castiga, desatando los elementos para sembrar la desolación, el luto y el hambre. Sin embargo, algún día comprenderéis que han sido vuestras malas obras las que desataron sobre vosotros aquellas calamidades, aquella justicia. Meditad en todo esto para que no juzguéis y no tenga que repetir mis palabras de aquel tiempo. El que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Recordad que quien no es causante de la guerra es responsable de la paz. Todo ser, al pensar, emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de vibraciones, muchas de las cuales no son sanas. Quien diariamente se examine, tendrá que mejorar su manera de pensar, de hablar, de sentir y de vivir. Ahora podréis comprender fácilmente que donde se piensa y se vive en el bien, tienen que existir fuerzas e influencias saludables, y que donde se vive fuera de las leyes y normas que señala el bien, la justicia y el amor, tienen que existir fuerzas negativas. Cuánta discordia, maldad, materialismo, confusión y dolor ha acumulado el hombre sobre sí a través de los siglos. La falta de oración, de moral y de espiritualidad han generado malas vibraciones, las cuales se han desbordado en este tiempo. Un cáliz de amargura. Buenas profecías. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Libro de los Salmos. Así como os he anunciado la guerra y los desastres que separan a la humanidad, también os digo que llegará un día en el cual todas las naciones de la tierra disfrutarán de paz, en el que los hombres se amarán en mí
y su vida, su trabajo, sus obras en el mundo serán el culto agradable que como incienso perfumado se eleve de este planeta hacia mí. Entonces volverá la armonía entre la humanidad. Yo os digo que aunque es cierto que a este mundo le esperan pruebas muy grandes, los días de dolor le serán acortados, porque será tan grande su amargura que ello hará que los hombres despierten, vuelvan sus ojos hacia mí y escuchen la voz de su conciencia que les pedirá el cumplimiento de mi ley. La Madre Tierra, que desde los primeros tiempos ha sido profanada por sus hijos, volverá a ataviarse con sus galas más hermosas, y los hombres no la volverán a llamar Valle de Lágrimas, ni la convertirán en campo de sangre y de muerte. Entonces florecerán los campos, habrá paz en los corazones y pan en abundancia en todos los hogares. La vida humana será como un culto que se eleve hasta a mí, al cumplir con el precepto que os dice: amaos los unos a los otros. Veréis de nuevo el cielo limpio y los campos fecundos, las aguas en su corriente volverán a ser puras y el mar será clemente. Habrá frutos en los árboles y flores en los prados, y las cosechas serán abundantes. Y el hombre, que habrá sido purificado y sano, volverá a sentirse digno y verá preparado su camino para su ascensión y retorno a mí. La fuente de la vida revelará grandes misterios para que los hombres edifiquen un mundo fuerte en la ciencia del bien, en la justicia, en el amor. Mi paz sea con vosotros.